Hola gente, estamos aquí en una nueva lista de reproducción del canal de YouTube de Filosofía para hablar sobre cómo realizar un comentario de texto. En esta lista de reproducción empezaremos con esta primera explicación que tiene que ver con cómo realizar cualquier comentario de texto relacionado con la filosofía y para ello pues tenemos, como podéis ver, un texto de Platón, concretamente el Menón. Bien, un comentario de texto necesita de varias lecturas. Esto es lo primero que debemos de tener en cuenta. La primera lectura nos va a dar una idea de cuál es el tema central al que el autor se está refiriendo. En este caso, por ejemplo, pues vemos que es un texto que hace referencia a la epistemología, al conocimiento y concretamente vinculado a su concepción del alma, en el caso de Platón. Bien, en una segunda lectura lo importante es hacer un buen subrayado, marcando las ideas principales y que nos permita realizar luego un esquema que sea capaz de contemplar todo lo que en el texto aparece como relevante. En este caso, lo que vamos a hacer es seguir la lectura del propio texto y determinar por qué os he marcado aquí estas ideas subrayadas. En primer lugar, nos dice Platón que siendo el alma inmortal, en esta primera línea, primera idea que tenemos que destacar, por lo tanto, ya sabemos que para Platón el alma era inmortal, pero aquí en el texto nos lo explicita y yo creo que esto es especialmente importante tenerlo en cuenta. Dice, por lo tanto, que siendo el alma inmortal y además, no solo eso, sino reencarnándose constantemente, dice, habiendo nacido muchas veces, y además, por otro lado, habiendo visto todas las cosas, recordad que el alma para Platón vive en el mundo de las ideas, por lo tanto conoce toda la realidad auténtica, la verdadera realidad, y cada vez que se reencarna en el cuerpo vive en ese cuerpo hasta que el cuerpo muere y por lo tanto el alma acaba ascendiendo a ese mundo de las ideas. Recordad el carro alado, el mito del carro alado y demás. Así que, por lo tanto, el alma, como dice aquí, lo sabe todo, lo conoce todo, ya lo conoce todo. No hay nada que no haya aprendido, nos dice en la tercera línea. Incluso también sobre la virtud. Esto es muy importante. Recordad que en ese mundo de las ideas hay una idea suprema por encima de todas las demás, que es la idea que aúna tres ideas en una: el bien, la verdad y la belleza. Por lo tanto, alguien que conocía la verdad también conocía el bien y por lo tanto era o debía de ser virtuoso. Por lo tanto, el alma debe, ya que lo sabe, ya que conoce esa realidad, debe, nos dice, de intentar recordar lo que ya antes sabía. Sobre las demás cosas sea ella capaz de recordar lo que desde luego ya antes sabía, dice en la cuarta y quinta línea. Pues siendo en efecto la naturaleza entera homogénea, y aquí nos da un dato más, este dualismo especial de Platón. Recordad que Platón no es un autor per se dualista, porque aunque nos dice que el mundo se divide en un mundo terrenal y en un mundo ideal, recordad que en realidad para Platón el mundo terrenal no tiene ningún tipo de valor, es un mundo falso, es un mundo de copia. El único mundo auténtico, real y verdadero es el mundo de las ideas. Por lo tanto, cuando nos habla de esa naturaleza entera homogénea, nos habla en realidad de conocer. ¿Qué implica conocer? Bueno, pues conocer es recordar. Nos dice más adelante, quien recuerda una sola cosa, lo que nosotros en realidad llamamos a aprender, recordar, descubre por sí mismo todas las demás. ¿Qué necesita para ello? Atreverse, ¿no? Atreverse a aprender, a investigar, a indagar. ¿No? Aquí incluso la relación que podemos establecer después con el propio autor, pues puede ir más allá y aquí nos da pues pie a hacer un cierre de comentario del tipo relacionándolo con autores como el propio Kant, ¿no? Y su sapere aude, ¿no? El atrévete a pensar. Bueno, pues en fin, lo dejo ya para un, para un comentario, digamos, más eh, final, algo extra que queramos añadir. Recordad que en un comentario de texto, aparte de identificar las ideas principales y ponerlas en nuestras palabras, plasmarlas con nuestras palabras en un texto a modo de síntesis, de resumen,
luego tenemos que establecer una relación con las ideas del propio autor, las que aparecen explícitamente en el texto y otras que pudiesen tener que ver, que tuviesen relación con estas que hemos visto aquí. Nos dice además, por lo tanto, que investigar y aprender acaba concluyendo el texto, no son otra cosa que la propia reminiscencia, ese recuerdo al que hace referencia Platón con este término. Bien, relaciones posibles, pues muy claras. Las relaciones tienen que ser con qué es conocer para Platón, cuál es el proceso de aprendizaje para Platón. El alma tiene tres partes, hay un alma racional que es la encargada de llevarnos a esa prudencia y a esa sabiduría. Recordad el equilibrio que se da entre las tres partes del alma, entre los tres tipos de virtud que se pueden desprender de esas almas, ¿no? Y que por lo tanto nos hace ser, por ejemplo, justos, ¿de acuerdo? Todo esto habría que explicarlo, toda esa teoría que ya conocemos de Platón, pues habría que explicarla aquí en relación con cómo es ese alma inmortal como principio de conocimiento y además como principio también de comportamiento, de virtud, ¿de acuerdo? Y por otra parte deberíamos de hablar de ese dualismo, de ese mundo de las ideas, de qué ideas, la idea suprema, que son tres ideas en una, el mito del carro alado, habría que explicarlo, como cuando alguien muere su alma asciende al mundo de las ideas, ese alma se vuelve a reencarnar una y otra vez, ¿de acuerdo? Y incidir muchísimo sobre todo en que la realidad es una única sola posible, que es ese mundo de las ideas, frente a ese mundo creado por el demiurgo, que es un mundo de mera imitación y de copia. ¿De acuerdo? Bien, mmm, la clave fundamental de estos vídeos que vamos a utilizar aquí no es tanto elaborar el comentario de texto al completo y tener, digamos, un comentario resuelto, sino más bien es establecer las herramientas necesarias para saber cómo tengo que afrontar un texto, cómo lo debemos de leer, qué tenemos que marcar como importante y demás. En este caso, por ser primer vídeo, recordad fundamentalmente el subrayado, las ideas fundamentales y cómo luego las vamos a poner en orden según nuestras propias palabras. Un posible resumen, a modo de ejemplo, tendría que tener un esquema en un borrador hecho por nosotros que posteriormente, leyendo ese esquema, nos permitiese redactar con nuestras propias palabras sin casi mirar al texto. Yo evitaría mirarlo al completo, pero nos permitiese elaborar esa redacción. Por ejemplo, algo así como que para Platón el alma es inmortal y se reencarna constantemente. Esas condiciones le hacen conocerlo todo, ya tiene todo aprendido. Por lo tanto, esto para el autor es un principio no solo de conocimiento, sino también es un principio de virtud, un principio de comportamiento. Y por lo tanto nosotros como individuos tenemos la posibilidad a través de nuestra alma de recordar aquello que ella ya sabe, que ya conoce. Y dado que el mundo para Platón es algo único, es homogéneo, empezar a recordar implica abrir ese camino hacia conocerlo todo, conocer la realidad y en lo que consiste esta misma realidad. Por lo tanto, aprender no es otra cosa para Platón que recordar la reminiscencia de la cual nosotros hablábamos en este texto. Algo así podríamos decir como resumen, y recordad que la relación que hemos ido estableciendo a la hora de marcar estas ideas principales nos serviría de pie para redactar y sobre todo desarrollar aquellas partes que creemos que son fundamentales del autor. No escatiméis cuando haya esté justificado el poder desarrollar una parte teórica del autor, no escatiméis en esfuerzos a la hora de poder hacerlo, ¿de acuerdo? Pensad que cuando hacemos un comentario de texto lo tenemos que hacer pensando que que lo estamos escribiendo para alguien que no supiese de qué va. Por lo tanto, no demos nada por sentado. Todo lo que creamos que es pertinente tener que explicarlo, pues ¿por qué no invertir tiempo en ello?